Bueno, bienvenidos a este viernes apocalíptico. Bendigo al Señor por el privilegio que me da de poder servir, de poder compartir. Es una bendición tener la vida y poder servir. Espero que esto sea útil para usted, para continuar reflexionando sobre temas apocalípticos, temas escatológicos. Bueno, en el video pasado y a propósito, yo procuro llevar una secuencia, así es de que normalmente un video presupone el otro. Entonces, por favor, estar en la secuencia para poder entender. Entonces, más o menos se lleva una secuencia, pero una pequeña introducción. En el video pasado estuvimos leyendo algo de Lewis Schiffer, la teología sistemática, tomo 2, página 404. Lewis es uno de los 5 representantes del dispensacionalismo. Son los teólogos que más han explorado y enseñado acerca de la escatología y con esa postura. Entonces, por eso nos referimos a él, porque es una autoridad en esa parte. Voy a leer solamente un pedacito para continuar el video de hoy. Dice, en la página 404, el periodo prolongado de 1000 años, hablando en sentido general, comienza con la segunda venida de Cristo y los juicios que acompañan su venida, y termina cuando el presente cielo y la tierra actual pasarán. Entonces, esto para decir que está hablando de el periodo prolongado de 1000 años, indiscutiblemente se refiere al milenio, al milenio. Y note que es un milenio a futuro, ¿sí? Es un milenio que va a comenzar cuando la segunda venida de Cristo, cosa que ya hemos explorado y hemos visto que cuando la segunda venida de Cristo ocurra, vendrá la resurrección de los muertos, el juicio y luego comienza la eternidad y ya no hay más tiempo. Pero bueno, continuamos y nuestro tema ahorita es mirar el reino de Dios en la Biblia. ¿Qué enseña el Señor sobre el reino de Dios? Entonces vamos a mirar desde el Antiguo Testamento y no vamos a abarcar todo porque obviamente estos temas son muy complejos y hay libros bien gruesos que hablan sobre eso. Entonces aquí toques como ir al grano, como dijo la gallina, ir al grano y cosas muy puntuales, muy necesarias. No se pretende suplantar un estudio serio de estos temas. Eso no sería absurdo. Si usted quiere profundizar, debe hacerlo tomando todos los textos, los libros, que hay bastante sobre eso, para poder profundizar. Aquí lo que damos es pequeñas pinceladas. Bueno, entonces el milenio, cuando estamos hablando del milenio, estamos hablando del reinado de Cristo por 1000 años y que el dispensacionalismo lo toma en forma literal con base en Mateo no, perdón, Apocalipsis 20. Ese es. Bueno, pero vamos a mirar el reino de Dios en el Antiguo Testamento. El Salmo 103:19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ojo con esto. Jehová estableció en los cielos su trono. El reino de Dios se relaciona con trono, con dominio, con soberanía, con gobierno. Y dice que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, ya de ahí nos está mostrando la soberanía. Él, por ser el creador, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el que manda, ¿cierto? Y eso implica gobierno, eso implica soberanía, porque Él es Señor, tienes derecho propio por ser el creador, ¿cierto? Y por ser nuestro creador, Él nos hizo así. Mire que Él hizo el mundo, pero no nos pidió permiso. Tremendo, ¿cierto? Eso se llama soberanía. Dios lo hizo a usted hombre o mujer y tampoco le pidió permiso. Dios hizo este planeta con montañas, con una, ¿cómo se llama? Topografía muy variada, muy diferente. Y a ninguno nos pidió permiso, no nos dijo cómo queríamos el mundo. Entonces, con esto para decir que Él es soberano, que Él es rey y que como creador ostenta un derecho propio sobre toda la creación. Y eso es lo que dice este salmo, que su dominio es sobre todo. Eso se llama soberanía. Hay muchos pasajes, pero yo tengo que seleccionar algunos más, pero en los salmos y en otras partes. Pero quiero que miremos en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 28
al 33. Bueno, el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, la potencia mundial de ese momento, tuvo un sueño, ¿sí? Y Daniel viene para interpretar ese sueño y es lo que le está explicando aquí. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Pensando, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Note eso acá. Aquí estamos hablando de una potencia mundial, Babilonia, y de su rey jactándose diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿No es esto lo que yo construí con la fuerza de mi poder? Y viene después dice la historia, no la vamos a leer toda, pero dice que de un momento a otro, después de esto, su mente fue cambiada, quedó como loco, comía hierbas, se bañaba con el agua, le caía el agua como cualquier animal, como cualquier bestia, y así estuvo por 7 años. Dice el versículo 34 en adelante. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Su razón, pasó su locura. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es ¿qué? Sempiterno, y su reino por todas las edades, no por algunas, por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según qué? Su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ojo con eso, al Rey del cielo, el Rey de toda la tierra en ese momento, la potencia mundial, está diciendo yo alabo y glorifico y exalto al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces mire que aquí estamos viendo el señorío, el gobierno, la autoridad de Dios y no solo en Babilonia, vamos a mirar en otros, pero la idea que uno encuentra en el Antiguo Testamento es que Dios quita y pone reyes. Dios levanta naciones, potencias y así mismo las tumba y permite que otros surjan y el gobierno, o sea, el gobierno de Dios está en todo el Antiguo Testamento. Miremos otro ejemplo de Daniel, Daniel 6:25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. Aquí estamos hablando del rey Darío, ya es otro imperio, ya los babilonios pasaron y se levantó los persas y Darío es el que está aquí hablando. Dice a todas las naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces mire que aquí otro imperio, otra potencia mundial, y Dios está mostrando su grandeza, su señorío, su poder, cuando recuerden que hubo una orden, un edicto de Media y de Persia que no podía ser quebrantada,
que en 30 días cualquier hombre que hiciera una petición a otro hombre o a otro Dios fuera echado al foso de los leones. Una trampa para Daniel, porque ellos amaban y respetaban a Dios y se mantuvo firme y Dios lo libró y ahora el rey está reconociendo que Dios es el que gobierna. Entonces, con esto, solo unos ejemplos para mostrar que el reino de Dios se ve en todo el Antiguo Testamento y que la historia de los reinos es la soberanía, es la acción de Dios. Dios hace o Dios permite todo lo que sucede en la creación que Él ha realizado. Entonces, podemos decir que el reino de Dios es universal, que es eterno, que es sobre todo lo que Él ha creado. Bueno, entonces podemos ver que en muchos pasajes, pero al menos en los que leímos, Dios es soberano, su reino, su dominio es sobre todo. Y mire que aún en el libro de Job, eh, Job, Satanás para tentar a Job tiene que pedirle permiso a Dios. Y él le dice, toque sus bienes. Él es rico porque usted lo ha protegido, pero toque sus bienes. ¿Y Dios qué le dice? Toque todos sus bienes, pero no lo toque a él. Y tocó, pues perdió todo, aún sus hijos, pero él se mantuvo firme delante del rey. Y le dijo Satanás, piel por piel, toque su salud y verá que va a renegar en tu propia cara. Y Dios le dijo, toca su salud, mas no su vida. Entonces la pregunta, ¿quiénes ponen los límites? Dios, el mismo Satanás. No hay absolutamente nada que se escape del control y del dominio de Dios. Creo que esto es suficiente para dejar este punto claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el Nuevo Testamento encontramos versículos como este? A ver, por ejemplo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así? ¿Acaso no estaba el gobierno de Dios permanente y eterno en todo lugar y en toda persona? ¿Cómo así que se acercó el reino de Dios? Y el mismo Jesús, mire, desde entonces dice que cuando Juan fue encarcelado, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note eso otra vez, ¿por qué la predicación de Juan, que es su heraldo, el que va adelante preparando el camino para el Señor, dice arrepentimiento porque el reino se acercó? Y Jesús exactamente el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había reino? ¿Que hasta ahora llegaba el reino a Palestina? Pues no tiene sentido. No tiene sentido a la luz de lo que ya vimos, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente, tanto Juan el Bautista como Jesús están hablando de otra cosa totalmente diferente. Es otra dimensión, por así decirlo. La pregunta que uno hace es que habrá un lugar, un tiempo o un modo en el cual Dios no gobierna, porque dice el reino se ha acercado y obviamente que no tiene. Entonces lo que uno encuentra en los evangelios y en las enseñanzas apostólicas es que el reino de Dios llegó, pero en otra forma. O sea, es como por decirlo de una manera que dentro de la soberanía, la grandeza y el gobierno de Dios universal, Dios irrumpe, por así decirlo, en esta esfera humana con Jesucristo y Él viene para cumplir una misión redentora, pero también como rey. Él viene para eso. Entonces, vamos a mirar algunas evidencias de la presencia del rey en ese sentido, de acuerdo a los evangelios, de acuerdo al Nuevo Testamento. La primera evidencia, indiscutiblemente, está en Mateo 21, 4 y 5. Mateo 21, 4 y 5. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿El rey de quién? De Sión, Jerusalén, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de carga. Entonces el reino se ha acercado porque el rey llegó. El rey llegó. Eso muestra la cercanía del reino de Dios. La presencia del rey es una evidencia de que el reino ha llegado.
de que algo nuevo empezó aquí en el planeta Tierra, algo que antes no estaba. No que Dios no gobernara, no que el reino de Dios no existiera, sino que en otra dimensión, en otra forma, en otra manera, viene a actuar aquí en la esfera humana. Romanos 14:17 dice así, Pablo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces mire que aquí está hablando de otra característica, otro aspecto del reino de Dios. El reino de Dios no es comida, porque estaban discutiendo de que se puede comer los sacrificados, los ídolos, que esta carne sí, que cerdo no, que bla, bla, bla. Y Pablo dice, hombre, por Dios, el reino de Dios no es eso. El reino de Dios, entonces, ¿a qué se refiere? Al cristianismo, al evangelio. Entonces ahí vamos enlazando el rey que vino con el evangelio que predicó. En fin, entonces la predicación de los apóstoles muestra la cercanía del reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Entonces mira aquí algo importante. Entonces el reino de Dios, en su soberanía, en su gobierno, Dios le da a Cristo que viene como redentor a salvar la humanidad, le da ese ministerio, pero también le da ese estatus de Cristo, de Rey, de Señor. Entonces dentro del reino general de Dios está el reino particular, por así decirlo, de su Hijo amado, porque todo le es dado al Hijo. Pregunta, entonces, ¿el reino de Cristo es futuro? ¿Es un milenio lejano que va a venir? ¿O parece ser que ya llegó? Parece que ya, según lo que estamos mirando, el reino se ha acercado, el reino ya es ahora. El reino es esto, el reino no es comida, no es bebida, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, que quede en nuestra mente, porque estamos hablando del milenio, y del milenio como lo presenta Schiffer y otros teólogos, es futuro, y es cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero la pregunta es, ¿no será que ya es ahí? ¿No será que hay otra manera de entenderlo según lo que vemos en el Nuevo Testamento? Entonces, otro pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Aquí está Pedro predicando después del derramamiento del Espíritu Santo, explicando qué fue lo que sucedió. Y Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Oiga, se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos sus testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, ojo acá, exaltado por la derecha, la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Curios, gobernador supremo. Es la misma palabra que se utiliza para los emperadores. El Kyrios, el Señor. Por eso los cristianos murieron, porque dijeron, no existe otro Señor, es solo Jesucristo. Y eso era una abierta rebeldía contra el imperio. Entonces, ¿qué es lo que Hechos nos está mostrando acá? Nos está diciendo que cuando Dios los levantó de los muertos, lo exaltó. O sea, la entronación de Cristo como rey es prueba de que el reino llegó, de que el reino está ahora. No es un futuro reino, es un reino ahora. Desde el momento que es levantado de los muertos, sube al Padre para la coronación y
y sigue ejerciendo. Entonces, ¿será que Cristo va a reinar o que ya está reinando? Esa es como la pregunta que nos tiene que... Miremos también en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 1:20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Note la relación entre la resurrección de Cristo y puesto en un puesto de señorío, dice, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, otra prueba de la que el reino de Dios llegó, de que el reino de Dios está en vigencia, que entró en vigor con la llegada del rey, es eso. El mismo Pablo está diciendo que Dios, al resucitarlo, lo llevó, lo entronizó, lo puso en el trono sobre todo dominio y poder. Por eso es que la Biblia habla que después Cristo va, cuando ya derrote a sus enemigos. El último enemigo, ¿cuál es? La muerte. O sea, cuando hay la resurrección, le entregará todo dominio al Padre. Pero por ahora Cristo tiene el control. Él es el Rey. Y yo quiero aquí expresar una ira santa que me molesta, que me incomoda. Es que a veces se presentan las situaciones del mundo, la situación política, la situación económica, en términos como si Satanás estuviera al control de esto. Pero Dios sigue siendo el Rey poderoso. Él tiene el control absoluto. Y es que a veces se transmite miedo, temor y apocalipsis con sí que más. Se usa para aterrorizar a la gente. Pero quiero decirles que estas verdades bíblicas nos tienen que mantener firmes de que Él es el Señor. Nada ocurre aquí en este mundo sin que Dios lo haga o Dios lo permita. Él es el Señor. Él es el Señor. Me estoy emocionando, como dije mucho. Un último punto para terminar esta parte. La derrota de Satanás es prueba de que el reino de Dios ha llegado. Mateo capítulo 12 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, voy a leer desde antes porque para tener el contexto, siempre es bueno mirar la historia, el contexto para poder entender. Dicen a partir del versículo 22, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo, veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será que será este aquel hijo de David? El hijo de David, el Mesías, el rey que viene de la descendencia de David. Mas los fariseos al oírlo decían: no, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuche, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, esta es otra prueba bíblica de que el reino empezó ahí, ¿cierto? Y Jesús está diciendo, eh, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y la razón que le mandó a Juan el Bautista, dígale, los enfermos son sanados, los paralíticos caminan, y el Evangelio es predicado.
Esas son pruebas, los milagros, la sanidad de que Satanás está retrocediendo, de que el reino de Satanás ahora está siendo combatido por el reino de Jesucristo y que está en vigencia. Y porque el reino de Dios está aquí, usted me está escuchando, usted es un hijo de Dios, el Evangelio llegó a su vida, porque el reino de Dios sigue extendiéndose. Más familias son transformadas, más personas, familias, pueblos, naciones. El Evangelio sigue extendiéndose porque el Rey está trabajando y llegará un día en que se consumirá el reino totalmente. Creo que es momento para hacer una anotación finalizando ya. Los teólogos que no comparten el dispensacionalismo dicen, bueno, Apocalipsis 20 indiscutiblemente habla de 1000 años y que Satanás fue atado por 1000 años y que viene el reinado. Pero ellos dicen, ¿en qué parte de la Biblia se habla de que Satanás fue atado? Y yo creo que usted ya entendió. Aquí lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Jesús está diciendo que yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces el reino se ha acercado. El reino está aquí. Entonces, y Jesús mismo lo dice ahí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? O sea, él está diciendo, yo primero tuve que atarlo para poder ejercer la autoridad, poder sanar a los enfermos, librar a los que están esclavizados por el diablo y extender el reino de Dios. Entonces ellos dicen, los teólogos que no comparten el dispensacionalismo, dicen, mire, Apocalipsis 20 está aquí. Aquí fue donde Satanás es atado, el reino comienza. En otras palabras, el milenio es ahora. El milenio empieza en el momento que Cristo es entronado y el evangelio se extiende, y por eso cada vez y por más opresión que haya, no van a poder contra la iglesia, contra el reino de Dios, porque ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ellas. Se lo dejo a usted. Usted mirará las evidencias. Para dejar el tema para el próximo, quiero hacerles una pregunta. Bueno, ya queda claro el reino de Dios desde el Antiguo Testamento y la irrupción del reino a través de Cristo, que es el Redentor, pero también es el Señor. ¿Sí? Si eso es así, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, venga tu reino? Cuando oren, diga, venga tu reino. ¿Por qué dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? O sea, a futuro. Si el reino es ahora, ¿por qué se habla de un futuro? Pero eso lo vamos a tratar en el próximo video. Por ahora quiero pedirles que estudien los pasajes, que le pidan al Señor. Ahora, si usted no entiende estos temas y si usted sigue creyendo, digamos, que el milenio es después de que Cristo venga y que eso es a futuro y que, pues, otra forma, eso no importa, ¿no? Esto no está en juego los fundamentos de la fe cristiana. Eso no va a afectar su salvación, ni la mía, ni la de ninguno. ¿Sí? Este es un ejercicio que que es mi punto, hermanos, en el momento en que yo me metí a estudiar los temas apocalípticos, escatológicos, es mirar cuál es la posición, qué es lo mejor, lo que más se acerca a la palabra del Señor. Ese es mi punto, que tenga en cuenta lo que el Señor dice, no que diga lo que a mí me parece o la posición de fulano, de sutano, no. Es la que más se acerca a la palabra del Señor, la que más respeta la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, por favor, si usted encuentra personas que piensan diferente a usted, son sus hermanos en Cristo. Y esto no es para discusión, esto es un ejercicio para ir construyendo nuestro conocimiento. De hecho, el dispensacionalismo ha evolucionado. Ya los que escriben hace 10 años o mucho después de Schiffer, ya hay otra perspectiva, ya hay otra forma de ver las cosas, porque el conocimiento se construye. Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan orando que el Señor nos ayude para poder hacerlo mejor, honrar a su santo nombre, haciéndolo de la mejor manera. Que Dios los bendiga, no se les olvide darle like, si a usted le gustan los videos, esta es la mejor manera de decir gracias, dígale, dele like y compártalo para que también bendiga a otras personas. Que Dios les bendiga.